Espero que estén aprovechando al máximo el material de discipulado tenaz, porque sinceramente creo que puede afectar la vida de cada uno de nosotros en gran manera y afectar también nuestra iglesia en general. Así que les pido que hagan eso. Hoy tenemos algo especial. Una de las familias de nuestra iglesia es la familia Jones. Posiblemente aquí en el culto en español no los conozcan. Ellos han estado en nuestra familia unos 4 a 5 años. Hace como 2 años y medio a 3 años, Brian empezó a enseñar arriba en Kids Zone y él ha estado trabajando con los niños ya este último tiempo. Y después él y su señora son líderes de un grupo vida para adultos aquí el martes en la noche. Así que mientras que los padres en inglés tienen a sus hijos aquí, los jóvenes allá, ellos se reúnen aquí en la iglesia con otro grupo y el grupo está haciendo muy bien. Esta mañana el pastor Marcel y yo le hemos invitado a Brian a que él venga y que nos predique acerca de los temas que estamos tratando. Así que les pido a ustedes que le den una fuerte bienvenida a Brian Jones, por favor. Good morning. Buenos días. Is this on? Is this on? Technical difficulties. Yeah, you're on. Okay. Good morning. Buenos días. Had to take that deep breath real quick. Tenía que respirar fuerte. First of all, I want to thank Marcel and Russell for the opportunity to stand here before you today. Primeramente quiero agradecer a Marcel y Russell por la oportunidad de estar ante ustedes hoy. I know it's only through their leadership and guidance that I'm standing here before you. Estoy pidiendo la dirección de Dios al pararme delante de ustedes. And I'm excited about sharing the message with you this morning. Estoy ansioso y emocionado por compartir el mensaje con ustedes hoy. I have to start off by showcasing my family. Quería empezar mostrándoles a mi familia, My wife, Gina, and my 3 kids. a mi esposa Gina y los 3 niños, Mason on the right, Mason a la derecha and Cameron and Madison, the twins, on the left y side. Cameron y Madison, que son mellizos a la izquierda. We've been attending Global Church we started coming about almost 5 years ago now. Empezamos a venir hace unos 5 años, Invited by a member of Global Church, James Agri, invitado aquí por un miembro de la iglesia, James Agri. and we actually went to college together and we were roommates. Fuimos a la universidad juntos y éramos compañeros de cuarto. No laughter. I get laughter sometimes. Nadie se ríe cuando... Okay. But since we've been here, a little quick background. So I was born and raised in Cincinnati, Ohio. Me crié en Cincinnati, Ohio. And I started attending Golden Leaf Baptist Church when I was in 5th grade. Empecé a asistir a una iglesia bautista cuando estaba en el 5º grado. I grew there throughout my entire schooling until I left for college. Estuve ahí toda mi niñez y juventud hasta que salí para la universidad. And I give them all credit for the foundation that we have in my early life of growing in Christ. Y le doy a ellos todo el crédito por darme el fundamento de mi crecimiento en Cristo. When we moved to Miami, we church hopped for a while, Cuando nos mudamos a Miami, saltamos de iglesia en iglesia por un tiempo. trying to make sure that we found a place that we could grow and our children would feel comfortable as well. Y buscando un lugar donde podíamos crecer y donde nuestros niños se sintieran cómodos. And we found that here at Global Church. Y encontramos eso aquí en la Iglesia Global. When we attended, we felt welcome, we felt at home. Cuando llegamos aquí nos sentimos bienvenidos y en casa. And something I know I shared before is the kids felt they were welcome and they fit right in, and we knew we were home. Y los niños cuando llegaron se sintieron a gusto desde el instante y sabíamos que habíamos llegado a casa. Us growing our faith over the years and becoming a Christian-based family El crecer en nuestra fe y ser una familia cristiana has really set the tone for what I want them to do. Ha dado el paso, el tono para lo que quiero que ellos hagan. But also taking on the ownership of our own Christian faith and our spiritual growth.
pero también nosotros tomar posesión, ser dueños de nuestro propio crecimiento to make sure espiritual. that we're giving back to our church home here at Global Church. Para estar seguro que estamos regresando y dando a nuestra iglesia aquí. So, if I want to open up in prayer. Quiero empezar con una palabra de oración. All right. You just pray, I won't translate. God Okay. understands both. Okay. Dear Heavenly Father, we thank you for letting us come out to your house once again, oh Lord. We ask as we stand here this morning that I may be used as a vessel to spread your message, Lord. We know that through the shepherds of this flock, I have been given a chance to stand here and share the message. And we know only through you will that message be shared, received, and then spread out into the world outside of these four walls, Lord. We ask that as we go through the word, that everybody may receive everything that they need to get out of it. All minds will be open, all hearts will be open, and that when we leave here today, we'll be able to take something extra out with us to share with those around us and enhance our lives. We ask all these prayers in your Son, Jesus' name. Amen. 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 So I want to go back to last week's message from Marcel. Para empezar, quiero regresar al mensaje del pastor Marcel la semana pasada. Because he was up here delivering the message, and his message really hit me. Y porque el mensaje que él dio en verdad me impactó. So if you weren't here, make sure you take notes. If this is just a recap, if you were. Si no estaban, tomen notas, y si estaban, por favor, que esto sirva como repaso. But the topic was spiritual progress through spiritual test. Empezamos con el progreso espiritual por medio de relaciones espirituales. All right, so if we can go to... Next one. All right, so Abraham was the foundation of the story. Abraham fue el fundamento de la historia. And he was tested with a very precarious request. Y él fue probado con una petición muy extraña. All right, so there were 5 points. Hubieron 5 puntos. In Genesis 22, there were 5 points. En Génesis 22 hubieron 5 puntos. First of all, we can put them all 5 up. Sorry. That's fine. That was me on that PowerPoint. I was sorry. Aquí están los 5 puntos del mensaje, de la prueba que Dios le dio a Abraham. So when we look at his test, he was asked to receive the message of sacrificing his only son Isaac, his promised son Isaac. Cuando él recibió la prueba fue para sacrificar a su propio hijo Isaac. Something that was a true test of his faith. Algo que en verdad fue una prueba de su fe. But at the wrap up, Marcel asked us to think about 3 questions and reflect on them. Pero al final él hizo y nos pidió que pensásemos en 3 cosas. Am I being tested? Estoy siendo probado. Am I willing to make the sacrifice? Estoy dispuesto a hacer un sacrificio. When was the last time I worshiped God flat on my face? ¿Cuándo fue la última vez que adoré a Dios postrado de cara? I sat over there and I really thought deep about these questions. Me senté ahí y pensé profundamente sobre estas preguntas. And I felt he was talking directly to me. Y pensé que él me estaba hablando directamente a mí. Has anybody ever had that happen to them before? ¿Alguna vez le ha sucedido eso a alguien? Because I knew this Sunday I would be standing here before you. Yo sabía que este domingo me iba a tocar estar parado ante ustedes. And I've never done anything like this before in my life. Y nunca he hecho algo como esto en mi vida. In church, this is. En iglesia. So, was this a spiritual test for me? Así que me preguntaba si esto fue una prueba espiritual para mí. So I had to reflect back when Marcel first mentioned to me that this was going to happen. Cuando Marcel me mencionó esto al principio, que esto iba a suceder, It was one of those moments where my head was shaking yes, but my whole body was like, what are you saying? era cuando mi cabeza decía que sí, pero el resto de mi cuerpo estaba diciendo, ¿qué estás diciendo? In fact, I went home that night and I didn't even tell my wife for another 5 days before that this was going to happen. Regresé a casa y no le conté a mi esposa por unos 5 días de lo que había pasado. Because I just knew they were going to call me and say, no, we changed our minds and it's going to be okay. Porque sabía que me iban a llamar y me iban a decir, no, cambiamos de opinión. But I thought about it, and when we talk about a spiritual growth, Pero pensé en ello y cuando hablamos del crecimiento espiritual, when our leaders ask us to do something, cuando nos piden que hagamos algo, we should just jump at the chance and go full throttle. debemos meternos y hacerlo de lleno. So, I'm standing here before you today, Así que estoy parado ante ustedes hoy and there are 3 truths that came out of the whole
thing that I took away from last week. Hay tres verdades que salieron del mensaje la semana pasada. Spiritual progress is when your faith moves you to trust God and take action. El progreso espiritual es cuando su fe le motiva a confiar en Dios y actuar. If this isn't action, I don't know what is. Sí, si esto no es acción, no sé qué es. A different idea of worship. Worship is giving God unrestricted access to changes. Adorar es darle a Dios acceso sin restricciones para cambiarnos. And this is definitely a change as well. Y esto definitivamente es un cambio para mí también. And the third one, Y el tercero it means we hold back nothing from God's absolute control. significa que no retenemos nada del control absoluto de Dios. So we're going to get into this week's message, Así que al mirar al mensaje de hoy, and I want to ground it in an old adage that I personally live every day. y quiero que se base en algo que yo oigo y sigo cada día. Spiritual progress through spiritual relationships. Progreso espiritual por medio de relaciones espirituales. So this one, you may have heard this one before. Posiblemente hayan oído esto antes. People don't care how much you know A la gente no le importa cuánto sabes until they know how much you care. hasta que saben cuánto te importan. Now, when you research this, Ahora, cuando busqué esto, they give credit to Theodore Roosevelt, ellos and mencionan a Theodore Roosevelt, but we're going to look at a biblical basis for this. pero adage. nosotros vamos a buscar una base bíblica para ello. All right. Next, so when we're in Global Church right now, and we have our life groups are running, we have phenomenal leadership. Nosotros estamos ahora en nuestros grupos de vida y tenemos tremendo liderazgo. I almost forgot you were translated for a minute. I was going to keep on. That's okay. We're here. So when we look at Tenacious Discipleship, our book that we're using to lead us through our groups, Cuando vemos el libro de Discipulado Tenaz que estamos usando en el grupo and we looked at Transformed Along the Way, y buscamos transformado a lo largo del camino. along the journey, I'm sorry. It's okay, I got it right. Written by two of our leaders here in the church. Escrito por dos líderes aquí de la iglesia, We don't have to look far no tenemos que mirar muy lejos for the guidance and spiritual connections we need para buscar la dirección y las conexiones espirituales que necesitamos, to make sure we're on our right path in our spiritual walk. que estamos en el camino correcto en nuestro andar espiritual. So in Transform Along the Journey, En Transformado a lo largo del camino, Janet O'Rear wrote the book, Janet escribió, and it gives us a quick background on, it starts off with the life of Peter. Trata sobre la vida de Pedro. So when we look at the life of Peter Cuando vemos la vida de Pedro and the beginning of the church, the beginning of Jesus' ministry, y cuando vemos el principio de la vida de él y el principio de la vida de la iglesia, we take a look at how that relationship was formed. Vemos cómo esa relación fue formada. Okay? So when we look at Matthew chapter 4, Cuando vemos Mateo el capítulo 4, lo tienen ahí en su 18 to boletín, 18 al it's in 20, your, just read it. dice lo siguiente. Okay. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, sígame y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. So when we started thinking about how to best present this topic today, Cuando empezamos a pensar en cuál sería la mejor manera de presentar este tema hoy, this stood out as a perfect opportunity. esto me pareció una perfecta oportunidad. Because what we see here is Jesus offering Por lo que Peter. vemos aquí es Jesús ofreciendo, a relationship with him. es una relación con sí mismo. Jesus invited Peter to follow him and walk through life together. En la vida de Pedro, Jesús dejó modelo para empezar, para andar juntos y vivir la vida juntos. And he used a personal analogy in the life of Peter. Y usó una analogía personal en la vida de Pedro. Simply, Peter was to follow Jesus closely Sencillamente, Pedro estaba siguiendo a Jesús de cerca and be a fisher of men. y ser un pescador de hombres. Now, I've heard this stated many times before, He oído esto muchas veces antes, but it was Janet's book that really
put it in a different perspective for me personally. pero fue el libro que escribió Janet que lo puso en otra perspectiva. So when we look at it, you can Y dice en la página 5 del libro, él no comenzó ofreciéndole a Pedro una nueva religión, una nueva filosofía o alguna nueva técnica para hacer que su vida fuera mejor. Él simplemente estaba diciendo, sígueme, caminemos por la vida juntos. So when we look at the whole package, Cuando vemos todo el paquete completo, he didn't offer Peter a new religion. no le ofreció a él una nueva religión. It wasn't I've got this cool religion I'm starting, you should come follow me and I'm going to teach you all these spiritual things that you're going to do wonderful things in life. No es que estaba empezando una nueva escuela y ven, sígueme, participa y vas a hacer cosas espirituales en la vida. It's like, I'm going to use something you have, a fisher of men, Quiero tomar algo que tú ya tienes, eres pescador, to build a relationship with you para tener una relación contigo that you're going to in turn teach those things to others you encounter. y que tú a la vez vas a enseñarle eso a otros con quienes tú te encuentres. This encounter right here Este encuentro aquí sets the stage of how we should build our earthly relationships today. establece cómo nosotros debemos establecer nuestras relaciones aquí. When we look at everything that was going on in these times, Cuando vemos todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo, Peter had heard about Jesus before. Pedro había oído de Jesús antes, They encountered him before, había tenido encuentro con él antes, but they were still trying to figure out what was really going on. Who was this guy? pero estaban tratando de determinar en verdad quién era esta persona. Now, when I think about the sacrifice that was made right then, Cuando yo pienso en el sacrificio que fue hecho en ese momento, Peter and his brother Andrew Pedro y su hermano Andrés dropped everything and followed. dejaron todo para seguir a Jesús. Now, when I think that in today's times, Pensando en eso en el día de hoy, how many people would be willing to do that? ¿cuántos estarían dispuestos a hacer eso? Based off of just one-time encounter or just hearing about somebody. O si estuvieran dispuestos a dejarlo todo por alguien que recién habían conocido o habían oído de él. But we see it all the time Pero lo vemos todo el tiempo, at work, en el trabajo, and the community, en la comunidad, in politics. en la política. People are so lost at times in their lives A veces gente está perdida en su vida, that a hint of leadership que cualquier liderazgo can turn you either on a good path or a bad path. puede llevarlo a uno por el camino bueno o malo. So we want to understand that the path that Jesus was setting for Peter, Queremos ver que el camino que Jesús estaba dándole a Pedro, the relationship he was building with Peter, la relación que le estaba teniendo y estableciendo con Pedro, is exactly how we should approach our spiritual walk in life. es como nosotros debemos establecer nuestra vida espiritual en este mundo. But along with this, Pero junto con eso, Jesus was offering other new relationships. pero también Jesús estaba ofreciendo otras relaciones nuevas. Because we don't go through this walk alone. Porque no andamos solamente solos. If you look around, Si mira a su alrededor, our brothers and sisters in Christ, a hermanos y hermanas en Cristo, whether you know them or not, aunque los conozca o no, we're all on the same path. todos estamos en el mismo camino. The big picture is Lo que vemos en grande that we will join together and help each other along the way. es que vamos a ayudarnos mutuamente en el camino. So 2 points. Believers are designed to walk through life together, Creyentes están diseñados para andar en este mundo juntos, to become more like Jesus. para llegar a ser más como Jesús. So I want you to take a second and think, Así que tomen un instante y piensen, what is your plan to walk together with other believers and grow your faith? ¿cuál es el plan suyo para andar con otros creyentes y crecer en su fe? A lot of times when I remember first joining the church, Muchas veces me acuerdo cuando recién empecé a venir a la iglesia, 11 or 12 years old, cuando tenía 11 o 12 años, and we're learning all this information that I felt like I would never be good enough to remember everything or put everything together. nos daban toda esta información que yo nunca pensé poder captarlo todo o aplicarlo todo. But I look at my friends that were around me, Pero veo a mis amigos que estaban a mi alrededor, leaders of the church, líderes de la iglesia, and how their interactions with me
y cómo ellos interactuaban conmigo, set the example of how I should live and the path I should walk. me daban el ejemplo de cómo yo debía andar y cómo debía comportarme. It wasn't beating me over the head with scripture. No es que me daban en la cabeza con las escrituras, It wasn't screaming fire and brimstone. no es gritando fuego, infierno y todo eso. It was living life Era vivir la vida as Jesus would live his life. como Jesús vivía su vida. And if we model that structure, Y al modelar esa estructura, we're on the right path. vamos por un buen camino. There's another part from Janet, passage from Janet's book. Otra cosa que Janet puso en el libro, hay otras personas que están aceptando mi invitación a seguirme. Ellas también estarán en el camino. Encontrarás a personas como tú, pero también habrá otras personas diferentes a ti. Todos estamos en el mismo camino. Mientras todos caminamos por la vida juntos, la meta es que se vuelvan más como yo. So when we look at all these pieces put together, Cuando vemos todas estas partes juntas, we have to now go to the Bible to figure out what is this blueprint, what does this path look like? tenemos que ir a la Biblia y buscar muy bien cuál es el plano para esto. So one of the things that I kind of was intrigued with when I was younger Una de las cosas que me interesaban cuando yo era más joven was the idea of subliminal messages, es la idea de mensajes subliminales. right? So when I think of subliminal messages, Cuando pienso en mensajes subliminales, it's defined as se define como signals below the absolute threshold of Se- our conscious awareness. señales por debajo del umbral de nuestra conciencia. That means we're getting images and messages from things we're not even conscious about. Eso significa que nosotros estamos recibiendo mensajes y recibiendo señales de cosas que ni estamos conscientes de que las estamos recibiendo. But when we deal with the Bible, Pero lo que hacemos con la Biblia we're dealing with supraliminal context. es algo que hacemos con suprainhibición. ¿Cuántos usaron esa palabra esta semana? Nadie, ok. And this was a new word to me. Esta es una palabra nueva para él y para nosotros. So when I saw it, this is exactly what the context, the frame of mind we need to be in when we're on our spiritual walk. Esto es justo lo que nosotros debemos estar pensando. Esta debe ser nuestra mentalidad. Existing above the threshold of consciousness. Esto existe por encima del umbral de nuestra But it's the conciencia. second part right here that really touches me. Pero fue la segunda parte que en verdad me impactó. It's adequate to evoke a response or induce a sensation. Adecuado para provocar una respuesta o inducir una sensación. So I think about that statement. Así que pienso en esto. And if we have the Bible in front of us, Si tenemos la Biblia ante nosotros, we're learning and we're studying, estamos estudiando y aprendiendo, and we don't have any, if it doesn't evoke a response or induce a sensation, si no provoca una respuesta o una sensación, then we have to do an internal check of ourselves. tenemos que entonces hacer algo y buscar dentro de nosotros. Because as believers, Porque como creyentes, it is our job to understand that this is our Bible. this is our guide, our path through walk a righteous life. como creyentes debemos entender que esta es nuestra guía para andar por la vida. And believe it or not, Y aunque no lo crean, that the New Testament gives us a pathway, a blueprint of how we should live and how we should interact with one another. el Nuevo Testamento nos da un plano, cómo debemos interactuar el uno con el otro. It's described as the one another's. Se describe como los unos a otros. So, I lost my spot. Necesitamos entablar relaciones espirituales saludables practicando los unos a otros de la Biblia. So when we look at my translation lost me. We need to establish spiritual relations that are healthy by putting into practice one another's in the Bible. Got it. I'm sorry. Got it. How about- That's okay. I tell you, we worked on this together. Thank you, sir. Esto complica la cosa, créame. So when we look at everything that goes on, Cuando vemos cada uno de ellos,
We start with one another and the biblical reference of the one another. Cuando vemos aquí los unos a otros y las referencias bíblicas, And a ellos, we go back to keep this thought in mind. y regresamos a lo que pensamos, vimos antes, People don't care how much you know until they know how much you care. a la gente no le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto te importan. So the first one we're going to touch El primero que vemos, is be of one mind with one another. sean de un mismo sentir el uno con el otro. In Romans 15, En Romanos 15, 5 through 7. 5 al 7, Romanos 15, 5 al 7, dice lo siguiente: que el Señor de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recíbanse unos a otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. So in my 9 to 5, En mi trabajo de todos los días, I work in the field of education. yo trabajo en el campo de la educación. The best way I know how to communicate any topic to make it relevant to kids sitting in front of me La mejor manera que yo encuentro para que lo que estoy presentando a niños puedan recibirlo is to give them real life examples of what's going on. es darles ejemplos de la vida real de lo que está sucediendo. We have our scripture, Tenemos nuestro versículo, but how to take the text and make it real to ourselves. pero cómo tomar este texto y hacer que sea real para nosotros. So when I think back to over the summer, we had our series, Cuando pensé este verano de cómo la serie que tuvimos Christ Over Culture, de Cristo sobre la cultura, which dealt with racism, discrimination, and prejudice. que trató con el racismo y la discriminación y el prejuicio, I think about this one another pienso en este uno a otro and unifying those of us that we come in contact every day. y unir a las personas con quienes nos ponemos en contacto todos los días. This should be a standard practice of Christians. Esto debe ser algo común de todos los cristianos. There are many divisive measures out there Hay muchos mensajes que nos dividen allá afuera, that distract everybody else. que distraen a todos los demás, But if we're focused on the Word of God, pero si estamos enfocados en la palabra de Dios, building relationships with others, estableciendo relaciones con otros and ultimately helping others come to Christ, y a la larga ayudando a otros a venir a Cristo, we have to put those things to the side podemos poner estas cosas a un lado and do what's on our heart, in our hearts, y hacer lo que está en nuestro corazón, the right thing that's in our las hearts. cosas correctas. All right. So when I think about that series and where we came as a church, Cuando me acuerdo de esa serie y lo que hicimos como iglesia, I had a conversation with Marcel, tuve una conversación con Marcel. and he was sharing that series with another pastor, Él estaba compartiendo esta serie con otro pastor and they were amazed that we tackled that as a church. y ellos estaban sorprendidos de que nosotros tratamos esos temas como iglesia. These are issues that are going on around us every day, Estas son cosas que están sucediendo a nuestro alrededor todos los días. and in the majority of cases, En la mayoría de los casos, we're not attacking, we're not addressing. y no estamos tratándolos. So here's what I want everybody to do for a second. Quiero que todos hagan esto por un segundo. Underneath that first one another, Debajo de ese primer uno a otro en su boletín, take a second to write down a situation or group pongan una situación o un grupo that you feel you could either address or confront in a Christian-like manner que usted podría confrontar o tratar en una manera cristiana to help build unity around us in our daily life. para poder establecer unidad en nuestra vida diaria. Take a few seconds. Tomen unos segundos y hagan eso. Escriban ahí, con quién puedo tratar, con quién puedo hablar para crear mayor unidad en esto.
We move on to the next one. Be patient and kind with one another. El segundo dice, sean pacientes y amables el uno con el otro. And we ground this in Ephesians chapter 4. Y encontramos esto en Efesios 4, del 1 al 3, dice, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el versículo 32, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, perdónense unos a otros, así como también Cristo los perdonó a ustedes en Cristo. That was 32, right? Ya. Okay. I'm catching on, I'm following along. So when we look at patience and kindness, Así que vemos a paciencia y amabilidad, talk about two fruits of the Spirit. como en verdad son frutos del Espíritu. This is going to be a reflection piece for you guys. It's not just a stand and preach moment. Esto es tiempo para reflexionar para ustedes, no solamente escuchar. Patience and kindness is running thin in this world. Paciencia y amabilidad son muy finitas en este mundo. And we have to stay in prayer constantly Y constantemente tenemos que estar en oración and ask God to grant us patience and kindness. y pedirle a Dios que nos dé constantemente paciencia y amabilidad. In some of the situations that we deal with on a daily basis. Y en alguna de las situaciones que enfrentamos a diario. Like I know I have a patience with kids. Yo sé que tengo que tener paciencia con los niños. Some adults I have to pray for. Con algunos adultos tengo que orar por ellos. I'm working on it. Pray for me, please. Oren por mí que estoy trabajando en ello. But I want you to reflect for a second and write down a person or situation Quiero que reflejen por un instante y piensen en una persona o una situación that you would like to pray for God to help you with patience and kindness. que ustedes le piden a Dios que le ayude con su paciencia y su amabilidad. Escriban. Ustedes están acostumbrados a mirar nomás. Hagan, trabajen. I got to keep it something like school to make it familiar to me. Tiene que ser como lo hace en la escuela para que le sea similar a lo que él está acostumbrado. We go to Romans 12. En Romanos 12, For our next one another, give preference to one another. en Romanos 12:10 dice, amémonos unos a otros con amor fraternal, respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. All right. When we think about this one, it's really putting others' needs before yourself. Cuando pensamos en esto es poner las necesidades de otros por delante de las necesidades de uno. Recognizing their importance over our own. Reconociendo la importancia de ellos por sobre el nuestro. Now, this doesn't mean be a doormat for people Eso no significa que somos ahí para que nos pisen and let them just take advantage of you. y que tomen ventaja de nosotros. But some type of personal sacrifice may have to occur in order to achieve this. Pero a veces vamos a tener que sacrificar algunas cosas para lograr esto. So is there an area in your heart that you feel you need to pray about with this one another? ¿Hay alguna área en su vida que tal vez usted necesita orar en cuanto a esto? All right. Dando preferencia a otro. Escríbanlo ahí. Tal vez en el tráfico, en la 49. That's actually what I thought of. I understood that one. Serve one another in 1 Peter chapter 4. Sírvanse el uno al otro. Primera de Pedro 4:9. Dice, bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. That one hit home, didn't it?
And I had to really reflect on this one as well. Tuve que reflejar y reflexionar en esto un poco. And this is one of those things that I hope I'm instilling in my kids. Esto es algo que espero que yo esté poniendo en el corazón de mis hijos. It's a blessing to be a blessing. Es una bendición ser una bendición. No matter how much we have No importa cuánto tenemos or how little we have, o cuán poco tenemos. we may be in a better off position than someone else. Tal vez estemos en mejor condición que otro. And it's okay to go without Y está bien el no tener for somebody to have. para que otro pueda tener. This is one of those things that you can't really tell them and repeat it over and over. No es algo que uno puede decírselo y repetírselo una y otra vez. You can only do it through your actions. Es algo que uno solamente puede demostrar a través de sus acciones. Because they see everything we do, Porque como ellos ven todo lo que nosotros vemos, and in turn they grow up and live their lives as a reflection of ourselves. y ellos al crecer viven su vida como un reflejo de nosotros. So, quick thing, is there anything that's going on in your daily life Hay algo que está sucediendo tal vez en la vida de su vecino where serving one another is an area of focus internally that we need to work on? que el servir el uno al otro es algo que debemos enfocarnos. All right? Write that Escriban down. eso. Strengthen one another. Fortalezcanse el uno al otro. Primera de Tesalonicenses 5, 10, dice, 9, 10 y 11, Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que despiertos o dormidos vivamos unidos en Él. Por tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. So it's the little things that you do for people Son las cosas pequeñas que uno hace por las personas that can go a long way. que en verdad pueden ir bastante lejos. When I think about strengthening one another, Cuando veo en edificarse y animarse el uno al otro, we offer to pray for one another. a veces ofrecemos orar por el otro, We invite others to, either believers or non-believers, to events and different opportunities to worship God. invitamos a creyentes y no creyentes a acompañarnos para estar en actividades y adorar con nosotros, But sometimes it's the little things we do pero a veces son las cosas pequeñas que hacemos and the actions that we portray, y las acciones que nosotros hacemos there you go, that really influence everybody else that we are Christians. que en verdad llegan a afectar a personas y dejarles saber que nosotros somos cristianos. Quick question. Pregunta, Have you ever had a bad day and then you find a message on social media that really inspires you and talks directly to you? ¿alguna vez ha tenido un día muy malo, pero al abrir los medios sociales ve algo que le anima, que le ayuda y que mejora el día? Whether that person is a believer or not, Aunque esa persona sea un creyente o no, I'm a firm believer that that message, you were supposed to see that message at that point in time for your circumstance. yo creo que Dios puso ese mensaje ahí para que usted lo vea en ese momento, en sus circunstancias. And if you are the poster, Y si usted es el que lo pone, if nobody responds to you, si nadie responde a ello, you don't get as many likes as you wish you had, no le ponen tantos likes como usted quisiera que pongan, don't worry about the likes on Facebook and Instagram. no se preocupen de los likes en Facebook y Instagram. It's the lives that you're changing on a daily basis Son las vidas que uno cambia a diario in reaction to what you posted. en reacción a lo que usted puso. And I can attest straight to that. Y yo puedo dar testimonio de esto. When I was in Ohio, Cuando yo estaba en Ohio, James Agri from James, Global aquí Church, de esta iglesia, I was part of his daily distribution list. yo era parte de su lista diaria de distribución. And even though we spent a lot of time together in college, Aunque pasamos mucho tiempo juntos en la universidad, we didn't really talk to each other on a regular basis. no hablábamos mucho el uno con el otro. And I don't know what everybody else got on those days, Yo no sé todo lo que los demás recibieron en esos but I días, thought he was talking directly to me. pero yo encontré que estaba hablándome directamente a mí. In my personal situations, either with family, at home, with work, Mi situación personal, sea con familia, trabajo, lo que sea, and I knew that it was God speaking through him
Y yo sabía que era Dios hablando a través de él to keep me grounded in what I needed to do. para mantenerme a mí centrado en lo que yo debía hacer. All right. So, is there an area here that when we think about strengthening one another, is there something extra we need to do or another opportunity we can take? Hay algo más que nosotros debemos hacer, oportunidad que nosotros debemos tomar para fortalecernos el uno al otro, To ensure we're doing this. para estar seguro de que estamos haciendo esto. Teach and admonish one another. Enseñándoles y amonestándoles el uno al otro. So the teaching part is easy. It's the admonish part that we have to really humble ourselves for. La parte que es difícil es la parte de amonestarnos ahí. So when we're supposed to learn and grow in the Lord. Debemos aprender y crecer en el Señor. But I've come to find out this when we talk about admonishing one another. Pero he encontrado que cuando hablamos de amonestarnos el uno al otro, This could be also talking to a brother or sister es hablar a un hermano o una hermana about a spiritual blind spot that you notice that could potentially lead them down the wrong path. que de un lugar en sus vidas que tal vez ellos ni vean, pero que usted sí ve que puede llevarlos a ellos en un camino equivocado. For us personally, though, Para nosotros personalmente, it's understanding that we have to remain humble tenemos que aprender que debemos mantenernos humildes to receive earnest advice para recibir, en verdad, consejo honesto and accept it to help better our lives. y aceptarlo para mejorar nuestras vidas. Is there an opportunity that you have not taken ¿Hay alguna oportunidad que tal vez usted no ha tomado with somebody that you know con alguien que usted conoce, that the sense of admonishing or give them that earnest advice de que usted les está amonestando o dándoles un consejo sabio? is something you held back, Hay algo que usted tal vez no dio lo que debía dar and vice versa? y viceversa. Did you receive any earnest advice ¿Recibió usted un consejo honesto and did not receive it in a humble manner? y no lo recibió en una manera humilde? Now, these are all just processing points, thinking points. Estos son algo que debemos sencillamente procesar, But they're very important things to think about and keep in mind as we go through the next piece. pero son cosas muy importantes que debemos pensar al hacer lo próximo. So the last one we're going to cover today, El último que vamos a tratar hoy, and this could be a whole topic in time by itself. y esto es un tema aparte. And I'm going to try to get through this and make sure that we hit it if we can move on, but it's love one another. El último es amarnos los unos a los otros. Now, when we look at all the one another's in the Bible, Cuando vemos todos los unos a otros en la Biblia, this one appears the most. este es el que más aparece. There's 15 instances of this charge Hay 15 menciones de esto in the New Testament alone. en solo el Nuevo Testamento. So how do we navigate this thing called love? Así que, ¿cómo hacemos esto que llamamos amar? 1 Corinthians 13:4 Primera de Corintios 13:4 sets us up for how to do this. nos muestra cómo hacerlo. Now, this is nobody's getting married here. Nobody what? Nobody's getting married. Nadie se va a casar. Because we normally only hear this passage at a Normalmente wedding. solo oímos este pasaje Okay. en el matrimonio, pero dice, el amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta, ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. Now, in my opinion, En mi opinión, this one another, este uno a otro captures every other thing we talked about, capta todo lo demás que hemos hablado, packages it up, lo hace un paquetito and put a big red bow on it. y pone encima un bow, un lazo rojo grande. So when we think about it, Así que al pensar en ello, love one another el amarnos el uno al otro should be the foundation of everything that we do in our daily life. debe ser la base, el fundamento de todo lo que hacemos en nuestra vida. And I was thinking about how to best
talk about this. Estaba pensando cómo sería la mejor manera de hacer esto. And I prayed about it, Y oré por ello and I received an answer. I can honestly say I received an answer. y recibí una respuesta Because of my grandmother. debido a mi abuela. My grandmother passed away in 2015. Mi abuela falleció en el 2015. When I think about the life she lived Cuando pienso en la vida que ella vivió, and everything that the way she lived her daily life, cómo ella vivía su vida diaria, my grandmother was the epitome of everything we talked about here. mi abuela es un ejemplo de todo lo que hemos estado hablando. But I can also say Pero puedo decir, my grandmother's a planner. mi abuela planificaba. When my grandmother passed, my mother found already established a program, order of service, the scriptures and songs she wanted read at her funeral, tucked away, nice and neat, in storage. Cuando mi abuela falleció, mi mamá encontró ya por escrito todo lo que quería que digan, quién iba a hablar, qué himnos iban a cantar, las escrituras que quería que traen. Ya todo estaba listo y ahí. And the one scripture from the New Testament, Y la escritura que ella puso del Nuevo Testamento, 1 Corinthians 13, 1 Corintios 13, 1 through 13, but we're going to focus on verse 13. vamos a enfocarnos solamente en el versículo 13. These things will last forever. 3 things will last forever. Y ahora permanecen 3 cosas que van a seguir para siempre. Faith, hope, and love. Fe, la esperanza y el amor. And the greatest of these is love. Pero el más importante de todos es el amor. When I reflected on this and trying to wrap up how to wrap up today's message, Cuando estaba reflexionando en esto y cómo ponerle punto final al mensaje, I couldn't say anything but thank you, Graham. y no podía decir nada más que gracias, abuela. Because I hadn't seen this pamphlet Yo no había visto esto since her funeral back in December 2015. desde el diciembre del 2015. I didn't think about the pamphlet. No había pensado en esto. It's one of those things you put it away, you know it's there, but you don't really wish to revisit it from time to time. Y es algo que uno guarda, que tiene ahí, pero que en verdad no quiere ver. But I couldn't find mine. Pero no podía encontrar el mío. So I called my mother Así que llamé a mi mamá. and I said, Mom, I just need a favor real quick. I know you have Graham's funeral program with you. Yo sé que tienes por ahí el programa del funeral de mi abuela. What was the verse from the New Testament that she used? ¿Cuál fue el versículo del Nuevo Testamento que ella usó? And when she told me what it was, Y cuando ella me dijo lo que era, it was I knew what to do. yo sabía lo que tenía que hacer. All right. So when we talk about loving one another, Hablamos de amarnos el uno al otro. everything we do should be grounded in love. Todo lo que nosotros hacemos debe ser formado y basado en el amor. So we talk about now, what is the church's role in all of this? ¿Cuál es el trabajo, la tarea de la iglesia en todo esto? And then I go back to what Russell talked about in the beginning of October. Regreso a lo que Russell nos habló al principio de octubre. When we talk about the church, people put it as the building we're sitting in right now. Cuando hablamos de la iglesia, mucha gente piensa en el edificio en el cual estamos sentados. But you and I are the church. Pero usted y yo somos la iglesia. You and I are the way that people we're going to reach beyond these 4 walls and let other people understand the good news of the Lord. Nosotros somos como la gente fuera de aquí va a entender las buenas nuevas de nuestro Señor. We have an event coming up next weekend Tenemos un evento la próxima semana. that lets us get out into the neighborhood and reach those that we may not interact with on a daily basis. Es salir de aquí al barrio para interactuar con personas que normalmente no entablamos con ellos. Who knows if that one person, that one door we leave a package on ¿Quién sabe si esa puerta en la cual dejamos una de las bolsas has been looking for, searching for an answer? han estado buscando desde ya una respuesta? Offering to pray for somebody can go a long way. Ofreciendo orar por alguien puede ir muy lejos. And whether they come to Global Church, Aunque vengan a la iglesia global excuse me, or another Bible-based church out in the community. o vayan a otra iglesia bíblica. The important fact is that we're winning souls for Christ. Lo importante es que estamos ganando almas para Cristo. So now we have to think about what's going on in our church right now that we can help and how can we establish this. ¿Cómo podemos ayudar y establecer esto? Okay? It is going to be
understanding and we've had this message before, the rows, circles, and triangles. Estamos hablando de filas, círculos y triángulos. Okay? And the idea is to get out the row mentality. Y la mentalidad es salir de solo la idea de las filas. We're here on the Sunday morning Estamos aquí los domingos en la mañana to worship and hear the word. para escuchar la palabra y adorar, But when we leave here, what's our next step? pero al salir de aquí, ¿cuál es el próximo paso? For us as believers, Para nosotros como creyentes, here at Global Church, aquí en la Iglesia Global, under the leadership of our pastors, bajo el liderazgo de nuestros pastores, we've been given the charge to attend and grow our life groups. se nos ha dado la tarea de asistir y hacer crecer nuestros grupos vida. These are our circles. Este es nuestro círculo. And what happens in these life groups? ¿Y qué sucede en estos grupos vida? Well, we have food, Tenemos comida, we have a good time, pasamos buen tiempo, but it's an opportunity for us to first practice to one another, es un lugar donde podemos practicar los unos a otros, love people genuinely, amar a gente genuinamente, pray for one another, orar los unos por los otros and grow your faith. y crecer en nuestra fe. Because we're connecting with our brothers and sisters in Christ, Porque estamos conectados con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, inviting others to see and witness what we're doing, y invitar a otros para ser testigos de lo que estamos haciendo. and hopefully impacting their lives. Y con la esperanza de poder impactar sus vidas. So I was the one, Así que yo fui, we sat here for about 2 years, nos sentamos aquí unos 2 años and I heard Russell, Marcel, Brenda, Janet talk about circles in the life groups. y escuché y los oí hablar a los 4 líderes de los grupos vida. And every year, every session, Y cada sesión my schedule was too busy. yo estaba demasiado ocupado. I wasn't making a personal sacrifice to make time for this part of my spiritual growth. Yo no estaba dando el sacrificio necesario para darle tiempo a esta parte de mi crecimiento espiritual. So my wife Gina and I, we talked one night Una noche mi esposa y yo hablamos that we need to make it a priority to attend life group. que necesitamos hacer que fuera una prioridad participar de un grupo. Since we've done that, Desde que hemos hecho eso, well, let me back up for a minute. vamos a regresar. We said we joined the life group, Dijimos que íbamos a unirnos a un grupo, but we became the leaders of the life group. pero llegamos a ser los líderes del grupo. You never know what God has in store for you. Uno nunca sabe lo que Dios tiene para uno, But it's taking that step of faith pero es tomando ese paso de fe and honoring it y honrándolo to see what God has in store for you. para ver lo que Dios tiene para uno. And I can tell you our group Y puedo decirles que nuestro grupo is phenomenal. es fenomenal. And yes, I'm biased. Y sí, yo sé que I've built relationships with people that I see on a regular basis, he establecido relaciones con personas que veo regularmente, but we didn't have that personal connection. pero no teníamos esa conexión personal. We pray for each other. Oramos el uno por el otro. We call each other, checking in each other when things are going on in our lives. Nosotros nos llamamos, vemos cómo estamos el uno con el otro durante la vida. The outpour of love has been so welcoming Esa parte ha sido tan buena. that now when we meet on Tuesday nights, Así que ahora cuando nos reunimos los martes, we have to plan for up to 20 people attending. tenemos que planificar para hasta 20 personas que están acudiendo. And people are coming, Y gente viene and we're welcoming, y damos la bienvenida and we're praying, y oramos and we do it all over again. y después hacemos todo otra vez. So here we think about what are some of the things. So small groups are in session right now. Ahora, grupos pequeños son una noche aparte. If you're not in one, I encourage you to go check one out. Talk to your leaders. Talk to everybody else who's one of the life group leaders around the church. Si no son parte de uno, por favor, hablen con uno de los líderes de los grupos que están aquí en la iglesia. But let's not forget about the triangles as well, Pero no olvidemos los triángulos también. because that gives that small communal sense Eso es una comunidad aún más íntima of prayer, de oración, support, de apoyo, and just a personal connection with somebody that either you know personally and get to know deeper, y una conexión con alguien que llega a conocer tal vez personalmente, pero más profundamente, or you get to know somebody that you never thought you would ever meet or understand before. o llega a conocer a alguien que tal vez usted nunca pensó que conocería. So the question I leave you with today on this La pregunta con la cual quiero terminar hoy is, how can you be more intentional
¿Cómo puede ser más intencional about building healthy spiritual relationships en edificar relaciones espirituales saludables through rows, circles, and triangles? por medio de filas, círculos y triángulos? All right. Let's go. Well, I saw this in scrolling through social media probably about a week ago, and is God speaking to me again? Vi esto el otro día en los medios sociales y es como si Dios me estaba hablando a mí otra vez. And if you take nothing else from the message today, Si de aquí no sacas nada más del mensaje hoy, in our daily lives, en nuestra vida diaria, in our daily struggles, en los momentos difíciles de cada día, whether it's with family, at work, or que friends, sea con familia, con amigos, en el trabajo, this one statement says it all. esto lo dice todo. It doesn't matter where they come from, No importa de dónde vienen, what faith they are, de qué fe son, what's going on in their lives, qué está pasando en sus what vidas, neighborhood they live in, en qué barrio viven, we love everybody amamos a todos, as Christ loved us. como Cristo nos amó a nosotros. Thank you. Gracias.